Unos buenos días para todas las personas que nos acompañan en la mañana de hoy. Damos inicio a nuestro espacio de encuentro, uno de nuestros espacios de encuentro de la Facultad de Ciencias para la Salud, como es la sesión conjunta de facultad. Hoy la actividad está a cargo del Departamento Básico Clínico y el tema que nos proponen es interdisciplinariedad en cuidados paliativos. Nos acompañará en la presentación el doctor David Ricardo González. Le doy la palabra entonces a la doctora Ida para que nos haga la presentación y dé apertura a esta actividad. Gracias, doctora Ida, a usted y a todo el equipo de docentes del departamento que hicieron todo este ejercicio para acompañarnos hoy. Muchas gracias, doctora. Buenos días. El Departamento Básico Clínico tiene entre sus objetivos consolidar la interdisciplinariedad alrededor del diagnóstico, de la atención y del cuidado integral de las personas y sus familias. Consideramos que es primordial en nuestra facultad resaltar el papel que juegan las diferentes disciplinas para el abordaje integral de las diversas problemáticas de salud. Por esta razón decidimos abordar los cuidados paliativos desde esta perspectiva, puesto que además de ser un área de mucho interés y de gran importancia, requiere el concurso de diversas disciplinas. Para esta aproximación entonces hemos invitado al doctor David Ricardo González. Él es médico, especialista en medicina interna, geriatría de la Universidad de Caldas, especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos de la Universidad Militar Nueva Granada y actualmente es docente de nuestra facultad. De nuevo entonces bienvenidos y muchísimas gracias al doctor por aceptar esta invitación y por compartir con nosotros su experiencia. Gracias, doctora. Buenos días para todos. Les agradezco la invitación a la actividad del día de hoy y vamos a dar inicio a la charla. El contenido de esta charla van a ser estos 5 tópicos. Les voy a hablar un poco de generalidades muy enfocados en qué es el cuidado paliativo y la necesidad del trabajo en equipo. Vamos a hablar sobre los roles dentro de los equipos interdisciplinarios en cuidado paliativo. Les voy a mostrar unos cuantos modelos de interdisciplinariedad en lo que hacemos en cuidado paliativo y algo de evidencia. ¿Qué es el cuidado paliativo, cierto? El cuidado paliativo es una especialidad médica, es la especialidad más joven dentro de las especialidades clínico-quirúrgicas. Sin embargo, es también filosofía de cuidado y como tal, esa filosofía existe desde que existe la medicina. Todo profesional de la salud que dentro de su quehacer cuida al paciente y ya su familia está haciendo algo de cuidado paliativo. El cuidado paliativo surge a consecuencia de la detección de las necesidades de pacientes oncológicos en la etapa final de la vida, donde se empezaron a identificar que este tipo de pacientes no estaban recibiendo un tratamiento enfocado en esas necesidades que excedían a lo médico en un tiempo donde la oncología no tenía los mismos recursos de los que disponemos al día de hoy. Había, por lo tanto, una enorme mortalidad de los pacientes y, por ende, un gran sufrimiento durante ese proceso de fallecer de todos estos. De ahí que surge la necesidad de intervenirla y hacer una intervención desde un punto de vista interdisciplinario, enfocado en la prevención del sufrimiento dentro de todas sus modalidades. El sufrimiento tiene múltiples caras. Una parte muy importante es el sufrimiento físico derivado de la enfermedad, pero de la mano de esto hay una gran cantidad de dominios que condicionan el sufrimiento del paciente y de su familia, y lo que buscamos en cuidado paliativo es hacer una intervención impecable, no solo sobre los síntomas físicos, sino también abordar la situación desde el punto de vista de salud mental y social e incluso las necesidades espirituales de estos pacientes en todos los escenarios de su enfermedad. Esta gráfica representa un paciente. Este paciente, como pueden ver, tiene una serie de necesidades. Unas necesidades físicas dadas por una cantidad de síntomas que requieren unas intervenciones, pero también unas necesidades desde el punto de vista emocional y de salud mental,
unas necesidades desde el punto de vista social, donde los impactos de la enfermedad del paciente impactan al paciente, a la familia y a su comunidad. Unas necesidades desde el punto de vista de espirituales, donde hay un sentido de trascendencia y la esperanza juegan un papel supremamente importante, y unas necesidades de comunicación y de información. Asimismo, surgen los dominios del cuidado paliativo, que incluyen todos esos componentes que les acabo de mencionar, que son importantes para la persona, pero que también se complementan con unos aspectos éticos y legales, y aquí juega un papel muy importante uno de los pilares de las intervenciones en cuidado paliativo, que es la planificación anticipada de los cuidados, que ya hay alguna legislación en nuestro medio sobre el tema. El proceso de cuidado y la planificación, que juegan un papel crítico, que mientras más completo sea, probablemente va a tener un impacto más favorable. Y las transiciones dentro de los modelos de cuidado del paciente que está en un proceso de tratamiento de sus enfermedades oncológicas y no oncológicas, que durante la evolución de esa enfermedad sufre una serie de complicaciones que llevan a que esa enfermedad progrese y cambien las necesidades de atención de estos pacientes durante todo el proceso de enfermedad hasta la etapa final de la vida. Y tiene unos impactos culturales. ¿Por qué? Porque el cuidado paliativo es filosofía, y como se los he mencionado, al ser filosofía de cuidado, llega como un elemento disruptor dentro de la mentalidad y la formación de cómo prestamos la atención en salud de nuestros pacientes. Y en ese orden de ideas lleva a una reconceptualización de muchas de las intervenciones y de muchas de las decisiones que se toman en la atención en salud de los pacientes en un momento dado. ¿Cómo hacemos ese abordaje? Ese abordaje, para poder suplir todas esas necesidades de los pacientes, requiere un abordaje multidisciplinario, multidimensional e interdisciplinario, dentro de tres pilares muy grandes. El control de los síntomas. Por supuesto, se pueden presentar síntomas durante cualquier etapa de la enfermedad. Un síntoma puede ser la manifestación que nos lleve a descubrir una enfermedad. Un síntoma se puede presentar durante el proceso de diagnóstico. Un síntoma se puede presentar a consecuencia de los tratamientos de las enfermedades. Un síntoma puede ser la manifestación de la progresión o la mala respuesta a los tratamientos, y se van a dar síntomas durante las fases más avanzadas e incluso el final de la vida. Entonces, durante todo el proceso de enfermedad van a haber intervenciones de cuidado enfocadas al cuidado paliativo. La diferencia es que, de acuerdo a las transiciones de la enfermedad, van a ser las intervenciones enfocadas inicialmente desde sus especialistas tratantes, pero que en la medida en que se va haciendo más complejo el cuadro del paciente, van a haber necesidades de manejo de más alta complejidad y por ende de mayor especialidad. El segundo pilar es el abordaje del acompañamiento psicosocial a los pacientes y a las familias, como se los he venido mencionando. La enfermedad, pero sobre todo las enfermedades oncológicas, generan un impacto muy grande en el paciente y en sus familias, que requieren unas intervenciones desde el punto de vista de salud mental y la parte de trabajo social, que van a jugar un papel muy importante. Y el tercer pilar es la comunicación y el apoyo en la toma de decisiones. Está claro que las diversas enfermedades tienen diversas trayectorias en el curso de su enfermedad, y esas trayectorias nos obligan a, de acuerdo a la evolución, tomar decisiones, y tanto del paciente como de los grupos en salud involucrados en la atención en estos pacientes, que van a variar de acuerdo a las necesidades de intervención en un momento dado. En ese orden de ideas, una de nuestras intervenciones viene a ser como una especie de puente en comunicación, y es que los profesionales en salud a veces podemos ser muy técnicos en la forma en que transmitimos la información sobre la salud y la enfermedad a nuestros pacientes, y en ese orden de ideas cumplimos un papel como tratar de facilitar la comprensión de este tipo de información, pero adicionalmente abrir el panorama para tomar decisiones desde otras perspectivas. Esta gráfica muestra cuáles son las intervenciones desde cada uno de esos pilares, y está claro que cuando hay unas intervenciones desde estos puntos de vista, ya hay evidencia contundente que demuestra unos impactos muy favorables en calidad de vida, en satisfacción con la atención en salud prestada tanto del paciente como de la familia, y un impacto en costo-efectividad en las intervenciones cuando se replantean estrategias de diagnóstico y tratamiento que pueden caber dentro de la categoría de futilidad. También apoyamos esa parte, y en ese orden de ideas podemos tener un impacto en cuanto a el costo en salud.
Entonces, esta es una gráfica que nos muestra cómo ese paciente que está en el centro de las intervenciones y en un segundo dominio está su grupo familiar, es susceptible de diversas intervenciones por una gran cantidad de profesionales que pueden estar involucrados en cualquier momento de su proceso de salud o enfermedad. En ese orden de ideas, se impone la necesidad, tomando en cuenta ese componente multidimensional, del trabajo en equipo, ya que ningún profesional, sin importar su nivel de especialización ni nivel de entrenamiento, va a poder aglutinar todos los recursos y conocimientos necesarios para abordar tan gran carga de dominios que pueden generar impactos en cuanto a calidad de vida y condicionar sufrimiento en los pacientes en un momento dado. De ahí la importancia del trabajo en equipo. ¿Qué pacientes se benefician de las intervenciones de cuidados paliativos? Podríamos decir que todos, ¿sí? Pero cuando miramos la estadística, el grueso de pacientes que son tributarios de este tipo de intervenciones van a ser pacientes con enfermedades crónicas, usualmente progresivas, como les decía, con trayectorias variables de enfermedad. Y si bien el cuidado paliativo surgió como especialidad para las intervenciones en pacientes oncológicos, está claro que en estos momentos, dada la carga de enfermedad cardiovascular en el mundo, estos son los grupos de pacientes que más necesidades de cuidado paliativo tienen a nivel global. Y cuando miramos las estadísticas en cuanto a la carga de enfermedad, podemos ver que si bien muchas de las enfermedades se presentan con mayor frecuencia en el paciente anciano, existen también una cantidad importante de enfermedades que vamos a encontrar en personas más jóvenes e incluso en niños. Así que todas las personas con algún tipo de enfermedad van a ser susceptibles de algún tipo de intervención desde los cuidados paliativos. Aquí, pues, como les mencionaba, surge la necesidad del trabajo en equipo. ¿Y qué es el trabajo en equipo? La definición más sencilla sería dos o más personas que se juntan para hacer un trabajo. Sin embargo, esto es más que eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el trabajo en equipo implica la complementariedad de todas las personas que están involucradas en el tratamiento o en el abordaje de una persona en un momento dado, y el punto más importante es que ese grupo de esos profesionales están comprometidos con un propósito común, es decir, hay una voluntad para ayudar a la persona y a su familia. Pero es claro que no es una simple obviedad. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los profesionales en salud y sobre todo los médicos no tenemos una formación tan primordial en el trabajo en equipo, ¿cierto? Por supuesto, en la facultad hay diversos modelos de abordaje interdisciplinario. Buenos ejemplos serían las clínicas de caída y de memoria en la parte de geriatría, las juntas de tumores, las juntas de patología para tomar decisiones. Y esa formación de los profesionales de la salud viene desde la experiencia dentro de esas juntas a nivel de facultad. Obviamente, esa formación viene dada desde la experiencia y por ende una experiencia no adecuada dentro de la junta pues puede llevar a que haya una experiencia que pueda condicionar a futuro. Y es que las dinámicas de la relación entre profesionales y dentro de las disciplinas no siempre son fáciles de llevar a cabo. Y esto requiere una suma de voluntades, una suma tanto de las personas involucradas como dentro de las organizaciones, pues está claro que reunir a una cantidad de especialistas en un momento dado genera unos costos, pero pues obviamente tiene unos impactos que superan por mucho esos costos, que va a ser importante en la atención de los pacientes, pero que pueden verse afectadas es justamente por las dinámicas dentro del grupo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces puede ser muy difícil que los intereses de diferentes personas, que a cada una con historias laborales distintas, confluyan en un momento dado. Puede haber la voluntad, pero a veces pueden haber dificultades tomando en cuenta que no son más que reuniones entre seres humanos. Otras veces se pueden dar situaciones de jerarquización y eso puede afectar las dinámicas dentro de las juntas.
y pueden ser estas jerarquizaciones las que primen a veces en dichos escenarios antes que el reparto justo sobre las responsabilidades en la atención de esos pacientes en un momento dado. Adicionalmente, la literatura plantea que pueden haber una excesiva confianza en el trabajo en equipo solo porque hay una reunión de varias personas. Y en principio, claro, uno podría pensar en esto, pero realmente pueden haber situaciones complejas que van a llevar a que no haya una respuesta fácil, incluso aunque haya una reunión interdisciplinaria de por medio. Y adicionalmente, una junta mal coordinada puede ser ineficiente o puede ser muy lenta a la hora de tomar decisiones, a veces por las dificultades propias del caso que condiciona la reunión y a veces por las dificultades de las interacciones dentro de la misma junta. También se pueden dar casos de equipos demasiado encerrados en sí mismos y con pocos ejercicios de autocrítica, y esto puede llevar a que haya fenómenos de autocomplacencia y a percepciones de infalibilidad que no necesariamente sea verdad. Esto obviamente plantea algo que no siempre es tan fácil de conciliar como lo es la reevaluación frecuente, la autocrítica y la disponibilidad hacia el cambio. Pero es claro que de estos pacientes, todos los pacientes con enfermedades crónicas, que siguen un curso de enfermedad que lleva hacia un deterioro de la funcionalidad, van a tener necesidades de su cuidado cada vez mayor. Y como se los menciono ahora, un solo profesional, sin importar su nivel de formación, va a ser capaz de cumplir todas las necesidades de atención en salud de esos pacientes en un momento dado. Es de ahí que, por todo lo que les he mencionado, es necesario el trabajo en equipo para cumplir con las múltiples necesidades que una persona y en sus diversas dimensiones en salud va a presentar en un momento dado. Entonces, lo que se plantea es una puesta en práctica basada en el trabajo en equipo, cuya finalidad es la de ofrecer un modelo de atención en salud que sea lo más integral posible y que sea capaz de responder a las necesidades de esa persona en un momento dado, necesidades que pueden variar en el curso de la enfermedad en un momento dado. Y para esto pues se requiere un equipo de profesionales de diferentes disciplinas que se coordinen entre ellos y que cada uno aporte desde su experticia y desde su formación con un fin complementario para lograr subsanar esas necesidades en salud de la persona. ¿Cuáles son las características de un equipo efectivo? Pues claramente tiene que haber un liderazgo que, como se los he venido mencionando, no necesariamente tiene que estar dado por una jerarquía en cuanto a formación o nivel de experticia. Muchas veces el liderazgo va a estar dado más como el conocimiento del paciente y de la enfermedad en un momento dado, independiente del estatus del involucrado. La comunicación es un elemento crítico, ya que esta, pues, una comunicación inadecuada dentro del equipo, pues, nos va a llevar a dificultades en la toma de decisiones adecuadas. Claramente va a haber es necesaria una formación adecuada de cada uno de esos profesionales involucrados en el proceso de los pacientes. Van a haber una necesidad de adecuar una serie de recursos y de procesos, ¿cierto? Para poder dar rienda a esa reunión y a esas discusiones dentro de el modelo de interdisciplinariedad que se pueden adaptar a los recursos disponibles, maximizándolos. Se requieren obviamente una serie de habilidades adecuadas a las necesidades de la persona que está siendo evaluada en esta junta en un momento dado, unas características individuales que nos lleven a que cada uno de los profesionales tenga unos conocimientos, una experticia, un nivel de formación adecuado y un conocimiento de la persona y su familia, con una visión a futuro, considerando que el modelo de interdisciplinariedad ofrece oportunidades también en la formación de los estudiantes en todos los niveles, desde el pregrado hasta las especialidades. Va a tener un impacto en calidad y en cuidados de los pacientes que están incluidos dentro de la valoración interdisciplinaria, y el valor principal debe ser el respeto y el entendimiento, el respeto por el paciente y su familia y el respeto dentro de todos los elementos incluidos dentro del equipo. Estos son los diversos modelos, desde el más sencillo, el modelo paralelo, donde en un momento dado cada profesional
ofrece sus intervenciones sin que haya una interacción, hasta los modelos más complejos, como los multidisciplinarios, interdisciplinarios y el modelo integrador, donde ya se da una interacción dentro de cada uno de los profesionales en un momento dado. Esta es una gráfica para mostrar cómo es la dinámica dentro de los modelos de donde confluyen varios profesionales, ¿cierto? Está el modelo multidisciplinario, el modelo transdisciplinario y el modelo interdisciplinario. ¿Y qué nos muestra la gráfica? El modelo multidisciplinario nos muestra que en un paciente dado, diversos profesionales ofrecen sus intervenciones, pero no hay una interacción entre los diversos profesionales involucrados en el cuidado del paciente. El modelo transdisciplinario nos plantea un escenario parecido, donde diversos profesionales ofrecen intervenciones, puede haber cierta interacción entre ellos, pero muchos profesionales ofrecen las mismas intervenciones, entonces hay una sobreposición de las intervenciones en un momento dado, restándole efectividad a la intervención en un momento dado. Y el modelo interdisciplinario, donde vemos que cada profesional tiene ofrece unas intervenciones específicas, pero hay una comunicación que permite complementar las intervenciones de cada profesional sobre ese paciente. Siendo así que el modelo interdisciplinario pues es el modelo ideal de atención de un paciente con necesidades complejas en salud. ¿Y dónde se da la confluencia? Entonces hablamos de que la necesidad de diversos especialistas se involucren y diversos profesionales dentro de las intervenciones de un paciente en un momento dado. ¿Cuál es el escenario? El escenario son las reuniones periódicas, ¿cierto? Esas reuniones las podemos ver en juntas interdisciplinarias. Yo les comentaba algunos ejemplos dentro de la facultad. Por fuera de la facultad existen muchos ejemplos también. Las juntas de patólogos en los centros de patología, las juntas de hematología y oncología en los centros oncológicos, las juntas cardiovasculares en centros de referencia cardiovascular, donde confluye el cirujano cardiovascular, la enfermera del programa, el especialista en cardiología clínica, el geriatra, entre muchos otros especialistas y profesionales que se ven involucrados. Pero adicionalmente existen los modelos de revistas interdisciplinarias en los escenarios hospitalarios, que se ven con cada vez mayor frecuencia, donde en una revista confluye el médico tratante, el especialista, el personal de enfermería, a veces el personal de farmacia, a veces trabajo social, salud mental, que hace una revista interdisciplinaria para un abordaje del paciente hospitalizado. Entonces, estos son los sitios donde confluyen estos modelos interdisciplinarios. ¿Y qué es lo importante? Que de esa interacción interdisciplinaria surjan unos objetivos comunes para el paciente y un plan terapéutico individualizado sobre las necesidades detectadas en ese paciente en un momento dado para cumplir esos objetivos. En cuanto a los profesionales involucrados y los roles dentro del equipo, pues en cuidados paliativos estos van a ser los más importantes. Personal de enfermería, trabajo social, el asesor espiritual, los terapeutas, el grupo de nutrición y los médicos. Enfermería es un elemento crítico dentro del grupo. ¿Por qué? Porque tiene diversas funciones que son pero muy importantes en la atención de los pacientes. Pero adicionalmente, el personal de enfermería suele ser el personal que más tiempo tiene para estar en contacto con el paciente y justamente detectar necesidades en particulares que se pueden escapar de la valoración por otras especialidades. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones del personal de enfermería? Como la coordinación y la continuidad de la atención en todos los entornos y de los cuidadores. Va a jugar un papel supremamente importante en la educación del paciente, de la familia y de otros profesionales involucrados. Va a tener un papel crítico en promover y defender los cuidados paliativos como un derecho humano básico en la atención de los pacientes. Va a facilitar el establecimiento de redes de atención, va a propender por aumentar la equidad y el acceso a los cuidados paliativos y a los cuidados de fin de vida, tanto en países desarrollados como en países en desarrollo o con escasos recursos, y esto pues va a ser muy importante porque, como les mencionaba, el impacto en costo-efectividad que ofrece el cuidado paliativo en los pacientes. Van a tener un papel crítico en el desarrollo y en el mejorar los modelos de prestación de los cuidados paliativos. Van a facilitar el acceso a los opioides y a otras modalidades de tratamiento de los síntomas. El acceso a los opioides es una medida de calidad en el cuidado paliativo.
y van a permitir desarrollar vías de atención integradas y van a participar en el desarrollo de políticas públicas, van a tener un papel importante en activismo social y político. Entonces, ¿qué nos aporta enfermería? Pues las intervenciones por enfermería son intervenciones centradas en la persona y centradas en los desenlaces, con una serie de prerequisitos y con unos impactos que nos van a permitir, por un lado, obtener datos tanto del paciente como de la familia. Dos buenos ejemplos de las intervenciones en enfermería. Uno, teníamos un paciente hospitalizado que era de procedencia rural, venía remitido, venía con acompañante, sus condiciones de salud requerían que la persona tuviera acompañante permanente y el personal de enfermería identificó que el acompañante estaba teniendo dificultades para su alimentación. Enfermería notifica esto, lo comenta en el grupo y con el grupo definimos, podemos autorizar que al acompañante también se le dé alimentación en el momento en que va a la revista repartiendo los alimentos de los pacientes. Y otra intervención importante, personal de enfermería identifica a un paciente en delirium y encuentra que el paciente está ubicado en una habitación oscura, cercana a las zonas de observación donde hay mayor ruido y mayor ajetreo, y puede identificar y decir, vamos a trasladar a este paciente a una habitación más iluminada, más espaciosa, un poquito más alejada del servicio de enfermería, que puede facilitar el descanso y ayudar en la recuperación del paciente. Entonces, hay ejemplos de cómo las intervenciones en enfermería en el ámbito ámbulo hospitalario nos pueden ayudar en la atención del paciente. Pero también se pueden dar intervenciones desde el punto ambulatorio, donde el personal de enfermería hace seguimiento a los pacientes, hace acompañamiento, educa y está informando a los otros especialistas en un momento dado. La prestación de cuidados de enfermería se presta desde de todos los niveles, desde el nivel más básico, donde vamos a tener personal de enfermería que puede estar sensibilizado, pero sin formación, que obviamente ofrece unas intervenciones desde el primer nivel de atención. Muchas enfermeras, y cada vez es más frecuente, sensibilizadas sobre las necesidades de formación en cuidados paliativos, pues entonces tienen habilidades y por lo tanto ofrecen intervenciones de mayor complejidad, incluidas muchas veces dentro de los escenarios de alta complejidad o no necesariamente, pero ofrecen mayores intervenciones. Y los niveles más altos van a ser las enfermeras especialistas en cuidado paliativo, que existen cada vez, que tienen unos impactos mayores en intervenciones de alta complejidad y en investigación en cuidados paliativos. Nutrición pues juega un papel muy importante porque nos ofrece una detección de las necesidades nutricionales de los pacientes, de los hábitos alimentarios, ofrece un gran papel en cuanto a educación de las personas, en cuanto a los hábitos y adaptarlos de acuerdo a las necesidades por enfermedad y a los recursos alimentarios que tiene disponibles. Y esa información también está cimentada en una relación adecuada de vigilancia, de detección de necesidades específicas y de desarrollo de un plan. Asimismo, nutrición nos puede abordar desde una perspectiva de control de síntomas para lograr un mejor control de estos síntomas con intervenciones desde el punto de vista nutricional. En rehabilitación, pues vamos a tener una gran cantidad de profesionales involucrados dentro de rehabilitación, y es que la rehabilitación en cuidados paliativos juega un papel muy importante porque ayuda no solamente en control de síntomas, sino que nos ayuda a que la persona mantenga su dignidad dentro del escenario de enfermedad avanzada, manteniendo siempre que sea posible, propendiendo por mantener esa autonomía y la capacidad funcional de las personas y ayudando con sus intervenciones a disminuir los riesgos de deterioro en salud. Juega un papel muy importante porque también las intervenciones en rehabilitación son enfocadas en la persona, permiten la integración en la rehabilitación y en el cuidado. También requiere un abordaje interdisciplinario buscando optimizar
la capacidad funcional del paciente y adaptándola a las circunstancias en salud del paciente en un momento dado, permitiendo que la persona preserve hasta donde sea posible su independencia y su autonomía. Entonces, esas intervenciones en rehabilitación pues tienen diversos objetivos, pero están enmarcados dentro de una interacción entre la capacidad de la persona, las necesidades de la persona y los deseos de la persona. La mayoría de personas tiene una capacidad física que les permite suplir todas sus necesidades y cumplir casi todos sus deseos. En un ambiente hospitalario, a consecuencia de la enfermedad, la capacidad funcional de la persona puede verse menoscabada, pero hasta un punto donde muchos de los deseos de la persona pueden verse parcialmente comprometidos y las necesidades se mantienen y los objetivos de la rehabilitación en ese punto van a ser en recuperar la capacidad funcional. Y en el tercer escenario, que es el escenario del cuidado paliativo, a consecuencia de la enfermedad, y sobre todo en los pacientes que están en etapas avanzadas de su enfermedad, la recuperación de la capacidad funcional pasa a un segundo plano y lo que se propende es por el mantenimiento de la capacidad que presenta la persona. Esas son las intervenciones en rehabilitación. Fisioterapia nos va a aportar mucho desde el punto de vista físico, no solamente en cuanto a educación, sino intervenciones específicas para debilidad, para disnea y para otros síntomas que pueden presentar los pacientes en un momento dado. En cuanto a terapia ocupacional, juega un papel supremamente importante en valoración de las necesidades en cuanto a actividades básicas instrumentales de la persona. Vamos a tener unas intervenciones en cuanto a coordinación desde el punto de vista de rehabilitación, educación con elementos de apoyo y también va a tener un impacto en formación y en investigación. Y en cuanto a actividad física, hay mucha evidencia que nos muestra que en el escenario paliativo, las intervenciones en actividad física juegan un papel muy importante en la mejoría de síntomas de los pacientes y el mantenimiento de calidad de vida y funcionalidad. Sin embargo, hay un potencial grandísimo. ¿Por qué? Porque esas intervenciones en actividad física en la literatura y en la evidencia que uno encuentra se le dejan al personal de rehabilitación, pero hay un nicho muy importante desde la parte de educación física donde van ofrecer en pacientes en un momento dado. No todos los pacientes de cuidado paliativo son pacientes que están en fin de vida o son moribundos. En cuidados paliativos también tenemos pacientes sobrevivientes y muchos de los pacientes sobrevivientes lo que se busca es que se reintegren a la comunidad y muchos de estos sobreviven a expensas de una cantidad de síntomas donde una de las intervenciones va a ser la actividad física y en ese orden de idea el reconocimiento de ese tipo de personas como unas necesidades específicas y las necesidades de adaptar específicamente los modelos, la parte de actividad física en ellos, pues va a ayudar a que haya unas intervenciones que favorezcan significativamente desde este punto de vista la calidad de vida e incluso la funcionalidad de los pacientes. Y el médico en cuidados paliativos va a tener un papel en vigilar, monitorizar y hacer seguimiento a la enfermedad, a las complicaciones que van apareciendo, en ofrecer intervenciones, en revisión periódica de las estrategias farmacológicas que se están implementando, hace valoraciones básicas de la parte cognitiva, nutricional, ayuda a estimar pronóstico y sobre todo en los aspectos en la etapa final de la vida. Entonces, estos son modelos de interdisciplinariedad. Ya les mencionaba acerca de los roles de cada uno de los especialistas involucrados. Pues aquí hay algunos modelos. Este es un modelo de caquexia, anorexia en cáncer, donde nos muestra el paciente y su familia en el centro de las intervenciones. Una gran cantidad de intervenciones, dado el carácter multidimensional de este tipo de condiciones, que pueden ser ofrecidas por diversos profesionales. Pero lo más importante de esta gráfica es, cuando ustedes miran las flechas punteadas, esas ponen de manifiesto la potencial de interacción entre diversos especialistas y el especialista tratante en este tipo de casos. Y esto nos lleva a que haya unos impactos más favorables en la mejoría de este síntoma que es tan difícil de tratar en este tipo de pacientes. Este es otro en dolor crónico. La perspectiva del dolor crónico plantea un concepto que es el dolor total, donde no solamente el dolor viene dado por factores físicos o propios de la enfermedad, sino que hay también unos determinantes que pueden llevar a que haya un mejor o un peor control del dolor, como todo el componente de salud mental, donde
y un componente social. Entonces hay un fenómeno en el cuidado paliativo que es el dolor total, donde hay un dolor en el paciente no solamente le duele el cuerpo, sino también le duele el alma, y son fenómenos que pueden impactar muy grandemente la calidad de vida del paciente de un momento dado. En ese punto, desde ese punto de vista y en esa perspectiva biopsicosocial del dolor, se plantean intervenciones para cada uno de los profesionales involucrados, también en la perspectiva de interdisciplinariedad, que ayudan a mejorar el desenlace, que es el control del dolor en estos casos. Y este es otro modelo, el modelo de paciente anciano, donde se da una reunión interdisciplinar, cada uno de los profesionales involucrados, el médico, el personal de enfermería, el trabajador social, como el grupo base y otros profesionales involucrados en la atención de los pacientes. Y esta gráfica nos plantea como un modelo de acción donde ese grupo interdisciplinario detecta una serie de problemas en el paciente, define con base a estos unos objetivos de intervención, planifica las intervenciones que van a llevar a que se cumplan esos objetivos y con base a las necesidades específicas de ese paciente en un momento dado, se define un plan terapéutico para ese paciente definido específicamente en sus necesidades y se plantea un seguimiento en el tiempo para revisar ese plan terapéutico, mirar qué objetivos se cumplieron y cuáles no, o qué ha cambiado en la evolución de los pacientes y que condicionen nuevos objetivos y nuevos problemas. Con respecto a la evidencia, existe evidencia favorable acerca de cómo las intervenciones desde un punto de vista interdisciplinario tienen unos impactos. Este, por ejemplo, es un estudio de ese tipo de intervenciones en pacientes hospitalizados y las intervenciones van enfocadas en esos pilares de la intervención que les mostré al principio de la charla del cuidado paliativo, donde se adaptan a las circunstancias del paciente en cuanto a necesidades en comunicación, detección de necesidades por síntomas físicos controlados o no controlados, detección de necesidades psicosociales y espirituales y planificación de los cuidados con base a esas necesidades detectadas. ¿Y qué muestra? Muestra impactos muy importantes en cuanto a calidad de vida, primero. Segundo, mejoría en cuanto a la percepción de calidad de la atención prestada, tanto por el paciente como de los grupos de especialistas involucrados, con unas tasas altas de satisfacción, y tiene unos impactos importantes en cuanto a los costos de la atención en salud de esos pacientes y el riesgo de reingresos en los siguientes 6 meses, sobre todo a unidades de cuidado intensivo, poniendo de manifiesto lo que les he venido mencionando acerca de la costo efectividad en los sistemas de salud. Y este otro estudio es un estudio donde se implementa la rehabilitación en los pacientes paliativos, donde se ofrecen intervenciones desde el médico de cuidados paliativos, personal de enfermería del servicio de cuidados paliativos e intervenciones en rehabilitación complementarias. Y las intervenciones de rehabilitación vienen dadas por intervenciones de fisioterapia y enfocadas en la parte física, pero también educacional, lo cual tiene también unos impactos. ¿Y cuáles fueron esos impactos? Una percepción de mejoría a 12 semanas, no solamente en cuanto a cómo había cambiado el paciente desde su ingreso a después de las 12 semanas de intervención, sino también durante todo el proceso. Durante todo el proceso hubo percepción de que había una mejoría significativa durante esas 12 semanas y no al final. Por último, las conclusiones permiten mejorar la calidad de la interdisciplinariedad, permite pues mejorar la calidad de la atención en los pacientes, tiene unos impactos, como se los he mencionado, muy favorables en la salud de los pacientes, de sus familias y el medio alrededor. Si bien existe una serie de retos derivados de las intervenciones interdisciplinarias entre los profesionales que pueden solventarse cuando hay voluntad de los involucrados y voluntad de las organizaciones para que se solventen, dado que el efecto que se espera de este tipo de intervenciones es mejorar el estado de salud del paciente y genera unas oportunidades de innovación diagnóstica y terapéutica en todos los niveles de atención. Muchas gracias. Doctor David Ricardo, muchas gracias por compartirnos
todo este conocimiento y esta experiencia, doy la palabra a los docentes y a todo el público que nos acompaña para formular preguntas o hacer comentarios al doctor. A ver, doctor, aquí en el chat, de muchas maneras, reconocer su presentación. Nos dicen excelente, muchas gracias por la conferencia. Qué interesante pensar en la autocrítica y la apertura al cambio en los equipos de salud, donde el líder del grupo es quien conoce mejor al paciente en todo su contexto. ¿Algún otro comentario, doctora Ida, docentes? ¿Puedo preguntar? Claro, doctor, claro que sí, bienvenido. La idea es qué tanto ha avanzado en cuanto a capacitación en otras áreas, en otras disciplinas de cuidado paliativo. Usted hacía un comentario muy interesante de capacitación de lo que llaman en Argentina kinesiólogos, educadores físicos, personas de farmacia, personas que muchas veces no están muy relacionadas con esa atención intrahospitalaria. Y la idea es programas de capacitación formales para esos grupos, porque en fisioterapia, fonoaudiólogas, nutricionistas, definitivamente, más que situaciones puntuales, lo que necesitamos es toda una capacitación en cuidado paliativo. Cuénteme cómo está eso en el país. Bueno, sí ha avanzado. De hecho, existe una corriente mundial en estos momentos desde facilitar el acceso a los cuidados paliativos y abrir las intervenciones no solamente para el profesional médico, sino a otras especialidades. De hecho, pues existen ya muchos movimientos en el país liderados por asociaciones científicas que abren cada vez más y están cada vez más abiertos a capacitación de los diversos profesionales de la salud. También en nuestros medios ya cada vez hay más escuelas de formación en cuidados paliativos, no solamente como su segunda especialidad, sino como primera especialidad. Y también existen ya programas de especialización en cuidados paliativos para personal de enfermería. También, movido por muchas asociaciones científicas de nuestro medio, cada vez hay más programas de educación continuada en cuidados paliativos dentro no solamente de los programas de formación, sino también en el desarrollo de diplomados, desarrollo de capacitaciones. ¿Por qué? Porque digamos que la sociedad, al ver los impactos que puede tener el cuidado paliativo, ha caído en cuenta acerca de las necesidades de este tipo de intervenciones. En parte por las dificultades, las complicaciones propias del tipo de pacientes que estamos viendo cada vez con más frecuencia, pacientes con enfermedades crónicas, pacientes con alta carga de enfermedad, sobrevivientes a enfermedades como el cáncer, que lo hacen a expensas de una cantidad de síntomas y de necesidades. Y desde hace ya un buen tiempo, el medio se ha dado cuenta, el mundo se ha dado cuenta que las intervenciones de este tipo de pacientes requieren un abordaje complementario e interdisciplinario. En ese orden de ideas, sí hay unos esfuerzos muy grandes en aumentar esa formación de todos los profesionales. ¿Puedo hacer otra pregunta? Claro, doctor, las que considere. Adelante. No, nos vamos a las 8. Bueno. Óigame, profesor, se la mando prendida. Usted como paliativista, ¿cómo ve el caso Marta Elena González? No desde el concepto ético, sino desde el concepto de paliativista. Básicamente, el caso aquel de la señora con la ELA en Medellín. Bueno, sí, señor. Entonces, por supuesto, mire, los paliativistas en general luchamos por el mantenimiento de la calidad de vida y la funcionalidad. Digamos que el lema del cuidado paliativo es vivir hasta el último día lo mejor posible, ¿cierto? Muchos profesionales del cuidado paliativo consideran la eutanasia como el fracaso del cuidado paliativo, ¿sí? Pero en realidad, cuando uno se siente a hablar con todos los paliativistas,
la conclusión sigue siendo la misma. Nuestro objetivo como paliativistas, aunque ese es el lema que les había mencionado, nuestro objetivo es el de cuidar los deseos de la persona, respetar sus voluntades, acompañar el proceso, ¿cierto? Probablemente todos los paliativistas somos objetores de conciencia para la realización de un procedimiento, pero todos, y justamente nosotros somos los que recibimos con mayor frecuencia la solicitud de eutanasia. Ningún paliativista no daría Profesor. señor. Aló, No, hola. ya. Sí, ya, listo. No, ya se le volvió a... Listo. Ningún profesional del cuidado paliativo que reciba una solicitud de eutanasia dejaría de dar trámite a esa solicitud. Sin embargo, cuando uno revisa casos como el de esta señora, pues digamos que este es un paradigma del cambio en el protocolo de eutanasia que se salió este año, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el protocolo de eutanasia de 2015 planteaba como condición sine qua non era que el paciente tenía que reunir criterios de terminalidad. Y eso llevó a que, a pesar de que la eutanasia ya estaba protocolizada en el país, muchas personas no pudieran acceder a esta porque no se reunía ese criterio. Y la revisión de este año planteó que ya no era indispensable que la persona que solicitaba eutanasia reuniera criterios de terminalidad, que era suficiente con que la persona tuviera una enfermedad avanzada, progresiva e incurable y que ya estuviera recibiendo intervenciones de cuidado paliativo para hacer la solicitud de eutanasia. En ese orden de ideas, digamos que esta es una realidad que vamos a ver cada vez con más frecuencia. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo y donde la sociedad occidental le da un alto valor a la capacidad de la persona de producir y a la calidad de vida de la persona. El dolor en estos momentos y muchos de estos síntomas asociados generan unas necesidades cada vez de intervención, pero también hay como una frustración en las personas y cada vez va a ser más frecuente que este tipo de personas que se enfrentan a una situación que puede afectar su calidad de vida, así no lo esté haciendo en estos momentos, van a hacer estas solicitudes. La clave en eso es que al hacerse la revisión de si el paciente reúne o no criterios de eutanasia, sea lo más juiciosa, la más completa, lo más clara y oportuna para tomar las decisiones en derecho. Pero digamos que esta es una realidad a la cual nos vamos a enfrentar cada vez con mayor frecuencia. Correremos el riesgo de depresivos que se suicidan por mano ajena. Pues ese riesgo siempre va a estar, pero digamos que la clave para lidiar con eso va a ser, porque una de las cosas que plantea el protocolo es justamente la valoración de salud mental y las intervenciones de salud mental que permitan definir si esa persona está en condiciones de tomar este tipo de decisiones. Por supuesto, van a aumentar muchísimo las solicitudes de eutanasia a mediano plazo, pero como se los he mencionado, la clave para poder dar con esto y lidiar con esto es justamente que la reunión del comité se haga con los criterios adecuados, ceñidos a las recomendaciones del protocolo para dar respuesta a este tipo de solicitudes. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Aquí tengo otros comentarios, doctor David Ricardo. Nos dicen, gracias doctor, muy buena exposición, qué bonito ver a la enfermería de la mano con medicina, en el cuidado nos encontramos. También, ese no tenía nombre, decía iPhone de la profesora Fabiana, excelente, muchas gracias, qué bien por reconocer el aporte del educador físico en los equipos de salud. Felicitaciones, sendas felicitaciones, doctor. Aquí hay una pregunta de la doctora Clara González. Antes de darle la palabra a la doctora Natalia, dice, gracias, doctor Ricardo. ¿Qué nos puede decir de la eutanasia y el ayudar al buen morir? Bueno, como les mencionaba, ¿cierto? La eutanasia es un recurso al cual los pacientes tienen derecho, se considera un derecho de los pacientes y cada vez los pacientes están más informados sobre ese derecho y los esfuerzos de la parte legal van enfocados a que el paciente pueda acceder sin tantas trabas a este tipo de derechos. Por supuesto, este es un tema que genera muchísimos debates, genera muchísimos
situaciones difíciles, como les mencionaba, los paliativistas consideramos la eutanasia el fracaso del cuidado paliativo, y una de las intervenciones que planteaba el protocolo previo es que era indispensable que el paciente estuviera recibiendo cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes que hacían la solicitud de eutanasia nunca habían recibido cuidados paliativos, en gran parte debido a que los pacientes nunca habían podido acceder a estas citas, porque las especialidades apenas están empezando esta especialidad apenas está empezando a florecer en nuestro medio. Y cuando los pacientes recibían intervenciones de cuidado paliativos, muchos de estos no cambiaban la solicitud de eutanasia, reversaban la solicitud de eutanasia cuando veían que sus síntomas estaban controlados o que se intervenían otros componentes del sufrimiento de esa persona en un momento dado. Ahora, el nuevo protocolo plantea que si bien los cuidados paliativos son muy importantes para la solicitud de eutanasia, el paciente puede tener el derecho a rechazar las intervenciones por cuidado paliativo, ¿sí? Y puede, si reúne los otros criterios, llevar a que el paciente haga la solicitud de eutanasia, y la IPS debería dar trámite a esa solicitud. Esto, por supuesto, seguirá dando mucha polémica. Como lo comentaba el doctor Gómez, probablemente va a haber un riesgo de personas, por ejemplo, con enfermedad mental, depresivas, que hagan la solicitud de eutanasia y no lo... Y favorablemente se haga la reunión del comité y el comité considere que no están en condiciones de solicitar eutanasia por condición de salud mental, pero digamos que esta es una situación que se va a seguir presentando, que habrá que lidiar con ella, y que en la parte de cuidados paliativos seguramente nosotros seguiremos siendo los principales receptores de este tipo de solicitudes. Nuestras intervenciones no cambian porque el paciente haga la solicitud de eutanasia. Nosotros, por lo menos mi visión como paliativista es que la nuestra es una especialidad acompañante del proceso de los pacientes, y nosotros acompañaríamos ese proceso, sea cual sea el desenlace, hasta el último momento. Ok, muchas gracias, doctor David. Doctora Natalia. Muy buenos días para todos y para todas. Doctor Ricardo, muchas gracias. Pues primero celebro mucho que en estos espacios ya se estén generando estas discusiones. Creo que es una necesidad sentida y efectivamente dentro de, digamos, los diferentes procesos que se han llevado, inclusive en nuestra ciudad, una de las conclusiones también que quedan es la necesidad sentida de que estas discusiones se aterricen con las personas. Es decir, muchas de las cosas que han pasado, y nosotros siendo pues entre comillas tan progresistas y tenemos sendas resoluciones tanto de cuidados paliativos como de eutanasia, pero las personas muchas veces no conocen los conceptos, no conocen los términos, no conocen qué significa una cosa, qué significa la otra. Las discusiones se quedan muchas veces en el ámbito, obviamente, de la atención hospitalario, académico, pero no aterrizamos eso a las personas. Y creo que es muy importante y es una labor también que hay que hacer, porque no se puede pretender cambiar siglos, digamos, de ciertas creencias y ciertos valores y ciertas consideraciones dentro de lo que implica precisamente las decisiones de fin de vida. Y efectivamente cuando estamos haciendo el tema de los cuidados paliativos, efectivamente la idea es fortalecer los cuidados paliativos en función desde que el momento del diagnóstico de esa enfermedad crónica empiece ese acompañamiento, y entonces tanto el paciente como su familia comiencen a pensar, a analizar y a ver muchas de las cosas que son las bondades precisamente de ese acompañamiento. Entonces ahí es donde muy probablemente empecemos también con esa cultura de pensar en las voluntades anticipadas, con esa cultura de empezar a planear realmente muchas de las cosas y no aterricemos. Y efectivamente en países como de hecho Holanda y Bélgica, teniendo también un sistema de cuidados paliativos interesante, pero también teniendo el tema de la eutanasia, solamente el 1%, menos del 1%, van a solicitar una eutanasia cuando se tienen unos cuidados paliativos completamente correctos y que estén instaurados en el sistema. Entonces no es aterrizar, ¿cierto?, al sistema ya, y el paciente y la familia y nadie sabe nada,
inclusive con decisiones que tienen que ver con adecuación del esfuerzo terapéutico, si bien ya tenemos pues con la Carta de Derechos y Deberes, la resolución 229, ya establecido el tema de la, digamos, de la, ¿cómo decirlo? Imposición, no imposición, sino ya que podamos hacer esa parte de adecuación del esfuerzo terapéutico y que tengamos digamos, ese soporte. Y entonces yo creo que también hay un tema de empezar a llenar otros espacios, otros escenarios, que son los escenarios con la población, es decir, con las personas, que empecemos a hablar de estos temas y aterricemos un poquito la discusión, pero pues bueno, si ya lo estamos haciendo acá, me parece interesantísimo, lo celebro inmensamente y es importante que cada uno de nosotros inclusive empiece también a hacer esas movilizaciones de sentido con este tema, que es un tema que siempre va a ser complejo. Muchas gracias, doctor. Gracias, profesora Natalia. Otro comentario. Muchas gracias. Qué importante tema y adicional a ello es interesante el trabajo con los pacientes sobrevivientes. Y ya para cerrar, había solicitado la palabra Sandra Loíza y, la bajó, y el profesor Felipe. Sandra, Bueno, ¿se encuentra aún en la sala? Salió. Bueno, profesor Felipe. bueno, buenos días a todos y todas. Felicitar al doctor Ricardo, a mí me parece indispensable pues la existencia de los paliativistas. Es una necesidad sentida desde hace muchos años. Yo soy partidario hasta de la eutanasia en las mejores condiciones posibles, pero quería decirle al doctor Ricardo una cosa, que la eutanasia no puede ser el fracaso del paliativista, porque si bien es cierto que el paliativista está propendiendo por calidad de vida y funcionalidad de estos pacientes, es decir, por una bien vivir, también tiene que propender por el bien morir. Entonces, la eutanasia es parte del proceso de llevar a feliz término el paciente que finalmente se quiere morir y va a morir, pero morir en las mejores condiciones, o sea, morir con dignidad, ¿cierto? Finalmente es lo que se propende. De manera que no puede ser tanto pues el fracaso del paliativista la eutanasia, ¿no? La eutanasia es parte del proceso. Hay pacientes en los que bien aplicada, como lo dijo el mismo doctor Ricardo, pues es una necesidad, es parte del proceso. Es un continuum en el cual muchas veces hay que llegar al proceso de eutanasia. Yo quería preguntarle al doctor Ricardo si Claro, todavía en Colombia existe en la legislación la figura de homicidio por piedad. Quería hacerle esa pregunta y felicitarlo de nuevo, pues me parece claro, doc. que es excelente esa posibilidad. Cuénteme a ver si existe todavía esa figura. Doctor David, creo que se le cayó la conexión. Bueno, doc, primero quiero comentar algo acerca de lo que usted comentó. Mi posición personal, mía, David González. Sí, sí, me escucha. Hola, Sí, ¿me Sí, escucha? sí, 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 señor. Hola, sí, señor. ¿Me escuchan? sí. Hola, Sí, ¿no? doctor. Sí, doctor, Hola, lo escuchamos. Lo hola, ¿me escuchamos. escuchan? Sí, Hola, sí, listo. Primero, Sí, listo, primero doctor. absolutamente. Adelante, doctor. Yo, doctor Marulanda, estoy absolutamente de acuerdo con usted desde mi perspectiva personal. ¿Qué es el asunto del fracaso del cuidado paliativo? Es que el cuidado paliativo no plantea ni acelera, ¿sí? Entonces, a eso se refieren los paliativistas cuando dicen que el cuidado paliativo es el fracaso del cuidado paliativo. La eutanasia es el proceso, el fallecimiento del cuidado paliativo, el fracaso. Sin embargo, estoy de acuerdo con usted. Nuestras intervenciones van enfocadas a respetar la voluntad de los pacientes y acompañar ese proceso. ¿Sí? Respecto al exacto. homicidio culposo, el homicidio por piedad, no, digamos que con el protocolo de eutanasia, ese término ha ido saliendo del acervo legal y justamente por la conceptualización hacia la eutanasia que plantea el protocolo. Entonces, actualmente ya uno no lo encuentra como estaba antes en la legislación. Muchas gracias, doctor Ricardo. Felicitaciones de nuevo. Gracias, doctor Felipe. Aquí para ir cerrando, de la profesora Blanca Isabel un comentario
Gracias por abordar este tema tan importante, muy claro y pertinente para todos. Y para quienes nos siguen en redes, tenemos un comentario, pregunta de Laura María Cano Méndez, que más que es para el doctor, es para nosotros como facultad. Dice, me parece excelente que tengamos un paliativista con tal nivel de formación en nuestra región. Una pregunta, si bien en la charla se hizo énfasis en la participación de rehabilitación en cuidado paliativo, ¿cómo podríamos integrar el área de educación física desde el pregrado? Bueno, es algo, doctor, que usted nos podrá decir, pero también internamente tendremos que responder. Hola. Bueno, doctora Yo creo Aida. que hay un potencial muy grande de crecimiento, como se los mencionaba ahorita. Cuando uno va y revisa la literatura... Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, señor. Lo escuchamos. Hola. Sí, entonces, listo. Entonces, como les mencionaba, creo que hay un potencial muy grande de crecimiento en para educación física, en este tipo de intervenciones en rehabilitación y acompañamiento en el proceso, toda la parte de educación. Creo que hay un potencial muy grande aún no explorado, porque cuando uno va y revisa la literatura no encuentra mucho, y de hecho, pues no, yo no encontré mucho acerca del papel de educación física, pero creo que hay un potencial que hay que empezar a explorar. Bueno, muchas gracias, doctor David. Y antes de darle la palabra a la doctora Aida para que cierre la sesión, desde ya nuevamente sinceros agradecimientos, doctor David, por estar con nosotros, por compartirnos sobre esta temática tan esencial y tan sensible. Y desde ya para todos un buen fin de semana, doctora Aida, a usted también y al colectivo, muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar y muchas gracias al doctor David Ricardo, que supo de una manera maravillosa como darle la perspectiva que queríamos en esta charla, en un tema pues tan amplio, tan complejo y de tanta desarrollo actualmente como los cuidados paliativos, verlo desde la perspectiva de la importancia de que cada vez veamos el rol que tiene cada profesional en los trabajos en equipo, y no solo en los cuidados paliativos, sino en otras áreas de la salud, y como la motivación pues para que como facultad sigamos entonces fortaleciendo ese trabajo pues interdisciplinario. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctora Aida. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Profe, entonces se hace una con cada médico y una de dos. Sí. ¿De qué están hablando? En 1943 se cristalizó un anhelo caldense al ser fundada la Universidad Popular, más tarde Universidad de Caldas. Veinte años después, se convirtió en institución nacional, hoy reconocida entre las mejores, con un nivel de acreditación de alta calidad. Nuestra Facultad de Ciencias para la Salud se gestó en 1950. Desde entonces ha fomentado el desarrollo del país en el campo de la salud y la educación. Podríamos decir que la Universidad de Caldas, con su Facultad de Medicina, se ha convertido en el alma mater y se ha convertido en la cuna del desarrollo de medicina y el desarrollo de las ciencias relacionadas con la salud en la ciudad. Los programas de medicina, enfermería,
Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes y Tecnología en Regencia de Farmacia permiten la formación de profesionales íntegros, capaces de aportar a soluciones de gran impacto para el país. A través de los programas de especialización, maestría y doctorado, se ha construido un grupo interdisciplinario con sólida formación académica y humana, capaz de asumir problemas prioritarios y generar propuestas que mejoran la calidad de vida de la población. Gracias a los grupos de investigación, se ha logrado generar, apropiar, difundir y aplicar conocimientos que contribuyen a los grandes retos de nuestra época. En la Facultad de Ciencias para la Salud, contamos con modernos espacios que permiten una formación integral de sus estudiantes. El Centro de Simulación Clínica permite desarrollar habilidades y destrezas en un entorno hospitalario simulado con equipos de alta tecnología. Nuestra biblioteca, con su salón de memoria histórica, permite la preservación y acceso a información interdisciplinaria necesaria para complementar la formación profesional. Gracias a nuestra IPS universitaria, se prestan servicios en salud que contribuyen al óptimo desarrollo y calidad de vida de nuestros usuarios. A través del Grupo de Investigación y Prestación de Servicios en Salud Electrónica, Telesalud, se han apropiado soluciones innovadoras en telemedicina y educación virtual, permitiendo un reconocimiento nacional e internacional. Los avances de nuestra facultad son para mí motivo de gran orgullo. Cada uno de ustedes hace parte de nuestra historia institucional y estoy segura que aportarán en nuevos progresos. Recuerden, esta facultad es y seguirá siendo nuestra casa. Porque nuestra facultad evoluciona.